Familia, qué bendición poder estar juntos otro miércoles más estudiando la palabra de Dios. El día de hoy seguimos con el libro de Job y ya estamos por terminarlo y estamos entrando a una parte bien interesante de toda esta historia que Dios ha estado usando para enseñarnos más de Él a través de la vida de Job. Y el capítulo de hoy es el capítulo 38 al 39 y hoy veremos la respuesta del Señor a Job. Y este capítulo empieza de una forma bien interesante porque es la primera vez que vamos a ver la intervención del Señor hacia la vida de Job. Y me parece bien interesante que comienza diciendo en el versículo 1: el Señor le respondió a Job desde el torbellino. Y sabes, Dios tardó 37 capítulos en poder hacer su primer aparición, en responderle a Job. Sí, pero aún así sabemos que Él estaba ahí. Sabemos que Él estuvo en todo tiempo detrás de escenas, viendo todo y conociéndolo todo. Y lo vemos desde el capítulo 1, ¿no? Ahora dice más adelante: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y aquí está cuestionando quién es el que está hablando, ¿no? Y justo antes de él estaba hablando el joven Eliú. Entonces él está tachando a Eliú como que está dando consejo sin conocimiento. Y luego le dice a Job: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Está haciendo como un reto, ¿no? Está retando a Job a ser hombre. Ceñir los lomos era una expresión en cierto sentido como de honra, como de prepararte para una batalla. Ceñir es como apretar, ¿sí? Y Dios le dice: entonces yo te voy a preguntar y tú me instruirás. Job, ¿te quieres poner a debatir conmigo? ¿Quieres razonar junto conmigo? Entonces respóndeme estas preguntas para ver si eres digno de tener una conversación conmigo. Después empieza Dios diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ellas cordel, sobre qué se asientan sus bases, o quién puso una piedra angular cuando cantaban junto a ella juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Sí, aquí nos pinta esta escena de la creación, donde inclusive dice que todos los ángeles, los hijos de Dios, gritaban de gozo antes de que Dios creara la tierra y todo lo que vendría después. Ahora, podríamos imaginarnos esta escena donde Dios está hablando a través de un tornado, de un torbellino, y podríamos imaginarnos, yo creo, una sonrisa en el rostro de Job, ¿no? O sea, como un niño pequeño que fue regañado y que fue humillado con estas preguntas, y que más adelante vienen muchas preguntas más difíciles, más complejas, más hermosas, que reflejan la gloria de Dios. Pero fue llevado a la convicción, fue llevado al arrepentimiento. Y sonríe como un niño que anhelaba a su padre, ¿no? Como un niño que se encuentra con su padre y en medio del regaño, en medio de las palabras del papá, pues sonríe, sabe que está con su papá de nuevo. Yo creo que eso fue la mejor respuesta para Job, ¿no? El saber que sí, le venían palabras duras, le venía un discurso largo, fuerte a su vida, pero él sabía que estaba Dios ahí. Venía de su padre, ¿no? Y él sonreía porque su padre estaba ahí en esa tormenta. Y vemos también que Dios se muestra como tormenta, como torbellino en varios pasajes, ¿no? También vemos que Elías es llevado en una tormenta. Vemos que se le revela a Ezequiel en Ezequiel 1:4 como tormenta. En Salmo 77 también hay referencias de que
de que Dios utiliza esta forma natural, este fenómeno, para hablar y para revelarse. Entonces el día que tú veas algo así, ten en mente que ahí está Dios. Dios está en medio de la tormenta, justamente como comenzó este libro. En el primer capítulo comenzó con una tormenta en la vida de Job, que se llevó sus posesiones y su familia. Más adelante quisiera que viéramos en el versículo 14. Dios le pregunta: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Él presenta esta idea y estas preguntas que obviamente Job no tenía respuesta, pero Dios nos deja claro que Él es el padre de la lluvia, Él es el padre del agua, de la provisión de la lluvia. Y la lluvia solo puede provenir de Él. Y aquí me encanta un comentario que hace Charles Spurgeon, que dice que así como la lluvia solo puede provenir de Él, también la gracia de Dios. Dice él: si ambas cámaras de Inglaterra, de donde era él, se reunieran y se sentara la reina en su trono y aprobaran una ley que ordenara que llueva, el que está sentado en los cielos se reiría. El Señor se reiría de ellos, porque la llave de la lluvia no está en ninguna mano del hombre, sino en la de Jehová. Es exactamente así con la gracia de Dios. Tú y yo no podemos ordenarla. La presencia de los hombres santísimos entre nosotros no la traería por sí sola. La predicación más ferviente, la doctrina más bíblica y la obediencia más fiel no haría necesario que recibiéramos la gracia. Solo Dios debe darla. Él es soberano absoluto y nosotros dependemos completamente de Él. Sí, y más adelante vemos más comparaciones de la naturaleza. Inclusive Dios empieza a hablar del avestruz, empieza a hablar del búfalo, ¿sí? De cómo Job podría atar al búfalo, y empieza a hacer comparaciones que dejan a Job callado y dejan a Job boquiabierto, y Job solamente alcanza a contestarle que lo único que puede hacer es poner su mano en su boca para callarse. Y vemos que al final de estas respuestas de Dios no le da ninguna respuesta a lo que él preguntaba, ¿sabes? Dios no le responde al razonamiento de Job. Más bien, la respuesta del Señor no es lógica ni teológica ni nada de esto, sino que lo que Él nos quiere decir al final de todo es que la respuesta es Él mismo. La respuesta es Dios mismo. Y sabes, tú y yo podemos pasar la vida buscando misterios, buscando respuestas a cosas de la creación, pero nos desenfocamos. Creo que no tiene sentido el perder tiempo contestando preguntas, y creo que tiene más sentido y más valor el poder entender que todo se trata de Él. ¿Y qué nos ha llamado a ser Dios? Nos ha llamado a revelar su gloria a la creación a través de nuestro testimonio. Iglesia, creo que es tiempo de que podamos voltear nuestra mirada a que lo único que vale la pena es enfocarnos en Dios y dejar de buscar respuestas en lo complejo, en lo científico, en lo teológico, en tantas cosas que no hay, en donde no hay plenitud y en donde no hay llenura. ¿Sabes? Lo único que va a llenar nuestra vida no son las respuestas. Lo que va a llenar nuestras vidas es la presencia misma de Dios. Así que Job ya tenía lo que necesitaba. Job no necesitaba ya respuestas. Job ya tenía ahí su respuesta, que era el saber que Dios estaba con él. Desde que Dios empezó a responder, ya tenía todo Job resuelto. Así que, ¿por qué no hoy oramos a Dios y pedimos que, lejos de hacer preguntas, que Él no sea suficiente? ¿Sabes? Yo creo que tú y yo tenemos preguntas a muchas cosas. Tenemos preguntas a por qué murió alguien. Tenemos preguntas a por qué no se dio
un negocio, o por qué dejamos un trabajo, o por qué perdimos cierta oportunidad. Pero lejos de esperar una respuesta, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios que Cristo nos sea suficiente? Que el conocer a Dios nos llene, que el conocer a Dios nos sacie de toda duda, de toda pregunta, de toda ansiedad que pueda venir a través de eso. Entonces, ¿por qué no oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús? Así como Job y sus amigos estuvieron esperando tantos momentos, tanto tiempo una respuesta, Señor. Hoy nosotros también, Señor, si hemos estado esperando respuestas acerca de algo, hoy entendemos que la respuesta siempre ha sido tú. Siempre se ha tratado de ti, Señor, y haznos ver en nuestro corazón que tú todo el tiempo has tenido control, tú todo el tiempo has tenido una voluntad soberana en nuestras vidas, Dios. Y tú eres suficiente, tú eres la respuesta, Señor. No necesitamos conocimiento, no necesitamos cosas complejas, Señor. Necesitamos solamente recordar que tú estás con nosotros. Así como le respondiste a Job en medio de la tormenta, Señor, yo sé que hoy estarás respondiendo a nuestros corazones, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las situaciones complicadas, Señor. Háblanos, Señor, hoy a nosotros y haznos ver que tú eres quien tiene el control en todo, Dios. Haznos ver que tu mano está con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú eres único y suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.